Coinciden que tiene que ver con una cuestión de narcos, de narcotraficantes. Decía la crónica y el primer informe policial que 30 hombres, utilizando armas, como se dice, de grueso calibre, incluso un comisario había hablado de la posibilidad de algún coche bomba, por todo lo que significó, habían atacado, repito, 3 viviendas y una playa de autos. Ya se tienen imágenes de lo que era al amanecer en esa zona. Y le preguntábamos, Alfredo, nosotros con Estela y con los compañeros en La Lupa, en Monumental, al comisario que hablaba con nosotros, si cuántos eran los oficiales de policía que estaban trabajando en el lugar, en total. Y nos decía él 18. Y evidentemente ya había desventaja, entre 18 y 30, y aparte la desventaja no solamente pasaba por la cantidad de hombres, sino que también por la cantidad y la calidad, entre comillas, de los elementos explosivos y las armas, por supuesto. Dice que es una historia de larga data, que tiene que ver con gente que está involucrada en el narcotráfico. Hay un apellido que se llama Alderete Peralta. Alderete Peralta, que yo decía esta mañana por un dato de un oyente, Estela, y recordarás que me decían, esto es consecuencia de que uno de los Alderete Peralta alguna vez mandó matar a algún integrante del PCC o algo por el estilo. Pero también hay un Alderete Peralta muerto ya en otra ocasión y otra oportunidad también como consecuencia de este enfrentamiento. Y nos decía el diputado que hablaba hoy con nosotros, el diputado que está en este ejercicio, de que había un equipo de GEO que estaba instalado en la zona y que fue retirado hace algunas semanas nada más del sitio. Sí. Esa fuerza policial se instaló en EPEJU después del caso Pablo Medina. Y no casualmente, o sea, lamentablemente se retiró hace una semana más o menos. Y un poco más posiblemente porque decía el actual comandante de que fue por decisión del comandante anterior. Sí. Y este comandante tiene un poquitito más de una semana. Pero este feroz ataque, Carlos, no tuvo pérdidas humanas, no tuvo víctimas fatales. No, ¿dónde estaban los o no había nadie en la casa? Solamente se habla de 2 mujeres, una que es Rosana Alderete Peralta y Aline Verón. Sí, y que estaban, creo que había un bebé de 6 meses también, pero que fueron sacados arrastrados de la casa antes de hacer todo este incendio y todas estas explosiones, doctor. Yo le escuché hoy a Arnaldo Yucio haciendo una hipótesis todavía no comprobada, pero bastante coherente. En el sentido de que no fue un ataque con fines de matar a nadie, fue una advertencia de la mafia, una amenaza. Y él supone que es una pelea entre grupos internos que están operando en Pedro Juan Caballero y que están, lo que siempre hablamos, se están previendo un cambio posicional ubicándose en otras ciudades y Pejú entre ellas. Tienen que ser necesariamente ciudades fronterizas también por el tipo de negocios que hacen. Pero que en estas ciudades donde no estaba instalado el PCC ni los grandes grupos organizados narcos, están estos pequeños grupos mafiosos, los cuales son desalojados, advertidos de esta manera, para dejar el campo libre para la futura ocupación del PCC. El presidente de la República habló, cortito pero habló, sobre el tema, estaba en el interior. Sí, estuvo en Caguazú, y él dijo, cuando se le preguntó sobre este tema, dijo, es tema del crimen organizado, batalla de narcos. Claro. Eso fue lo que dijo el presidente, un poco también en el contexto de lo que mencionaba el titular de la Senat, Arnaldo Yucio. Ahora, está volviéndose parte del paisaje urbano y rural esto. Sí, me gustaría que el director vuelva a las imágenes que tienen que ver con esto que ocurría esta madrugada y con todas las imágenes relacionadas a este tema en la zona de Pejú, en el departamento de Canindeyú. Y mencionábamos también temprano nosotros Amambay. Amambay es una cuestión común, ocurren crímenes, ocurren muertes. Son muy pocos los casos que tienen seguimiento en el ámbito de la investigación. O no se publican o no se hace absolutamente nada. Mucho tiene que ver también con la policía, una policía muy frágil una vez que en cualquier parte del país. Seguro. ¿Verdad? Una policía frágil en cualquier parte del país, pero que presenta mayor fragilidad en la frontera. Muchos dicen la tentación.
muchos dicen que los poderosos, los narcotraficantes instalados, por ejemplo, en el Amambay, en Pedro Juan Caballero, llegan los primeros o los designados jefes policiales, oficiales de policía, después de un cambio, por ejemplo, y automáticamente los jefes narcos se asocian a ellos y de una u otra manera hay cierta connivencia, como se dice, en vehículos, en algún tipo de aporte, en algún tipo de apoyo o en una buena cantidad de dinero. Entonces, se convierte muy frágil la seguridad en una zona como Amambay. Hablábamos nosotros de lo que se vive hoy en Canindeyú, con este ejemplo es suficiente. San Pedro, un departamento probablemente uno de los más necesitados en el país, en donde esta organización criminal y terrorista como el EPP le ha causado tanto daño. Una Concepción, una ciudad de Concepción y un departamento de Concepción también, consecuencia de esto que no se puede eliminar y que se llama o se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo, y se suma esta guerra que existe en Concepción entre concejales, intendentes, pobladores, ciudadanos, quejas, reclamos, hechos violentos también. Ya llevan más de 60 días de protesta. Algunos dicen que no son suficientes o no son contundentes las denuncias, otros dicen de que hay debilidad en las instituciones para controlar. Si nos trasladamos desde Concepción al Alto Paraná, también vemos que es un departamento que ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos, de todo tipo. Sí. Delincuencia, narcotráfico, político. El ataque a Prosegur, por ejemplo. Una cosa de película. Y hay, a propósito, doctor, lo de Prosegur, fue emblemático. Esto que ocurrió hoy en Ipjú también, y no se olviden que alguna vez en San Alberto, también en el Alto Paraná, un grupo de delincuentes tomó la comunidad, asaltó bancos, robó cajeros, se apropiaron de patrulleras, por ejemplo, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Cómo se supera esto? Por eso te decía que se vuelve parte del paisaje urbano y rural, porque la primera vez que ocurre todo el mundo queda alarmado. La segunda vez uno dice, pero ¿hasta dónde van a llegar? Y la tercera vez ya no salen ni en tapa de diario. Es como parte de una situación a la que uno se acostumbra. Y hay que remontarse a 4 o 5 años atrás, a las entrevistas que ustedes hacían, a lo que decían algunos analistas y cualquier observador más o menos con sentido común, de que esto iba a ocurrir, de que estábamos avanzando hacia eso, de que no teníamos la presencia numérica de los grupos criminales que tiene el Brasil, pero a la vez Brasil es un continente y nosotros somos un estado débil, frágil, y que es mucho más fácil de ser infiltrado. Estamos viendo eso sin que ni para el EPP ni para el crimen organizado haya una reacción del Estado. Y lamento que esto ocurra porque uno quisiera un país pacificado para nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, estamos legando un país en donde la violencia se vuelve parte de la rutina diaria, como conoce en algunas zonas de América, Centroamérica, México, Colombia. Ojalá que no lleguemos a eso. Esta es una cuestión que ocupó grandes espacios en el transcurso de este miércoles. Y también hay que mencionar que ya anoche se informaba también, y cambiando un poquitito de tema, pero siempre en el ámbito de la lucha contra el contrabando y otras cuestiones, lo que se encontró en Salto del Guairá. Millones y millones de cigarrillos. Sí, ese fue un mega operativo de la Dirección de Aduanas. Fue nada menos que incautadas, diríamos, 5 millones de cajetillas de cigarrillos. ¿5 millones? Sí. 7 puertos hubo allanamientos, 30 botes y 5 depósitos. O sea, era una mega infraestructura. Yo le preguntaba, del contrabando, el que era fiscal que habló con nosotros esta mañana, Emilio Fuster. Emilio Fuster, el ex fiscal Emilio Fuster, que está en esta coordinación de la lucha al contrabando, si esto es contrabando realmente, porque se encontró en territorio paraguayo. Sí. Y él daba una explicación. Decía, lógico que es contrabando porque estaba en un puerto clandestino, porque si la carga es legal, va a pasar por el cruce que corresponde. Claro. Eso decía, entre otras cosas, Fuster. Totalmente. Pero fue esta coordinación con la misma fiscalía. La mayoría de las cajas, el 90% creo que es lo que se estaba viendo, pertenecen a Tabesa, que es la tabacalera del expresidente Horacio Cartes.
Sí, y ese fue uno de los temas de esta mañana también, o durante todo el día, ¿verdad? Esto fue anoche. Sí, fue anoche. Fue anoche, lo de UPJ fue a la madrugada. 3:30 más o menos empezó lo de UPJ. Sí. Pero esto ya anoche se conocía y se daba información con relación a esta cantidad de cigarrillos en territorio paraguayo. En territorio paraguayo. Y hablando de Cartes, hoy se publicó lo que se decía cómo se suele... por debajo de la mesa, que se manejaba. En silencio. Cañijabe. O sea, el trascendido, ese, le quitaron la visa, no le dieron la visa, le cancelaron la visa al expresidente paraguayo. ¿Vos tenés esa información del tema? Bueno, nosotros manejábamos esa información, Carlos, hace como un mes más o menos que viene manejándose en diversos niveles la supuesta cancelación de la visa por parte de Estados Unidos al expresidente Cartes. La otra versión que teníamos obviamente averiguamos en Cancillería, no nos dieron la información, que decían que era un tema que debía comunicar por lo menos la embajada norteamericana. Averiguamos en la embajada norteamericana, nos dijeron no, ese es un asunto privado. En todo caso, si la persona quiere contar, debe contar. O sea, no había comentarios con respecto a este tema. Y la última versión que tuvimos es que no es que le cancelaron la visa, sino que como se le venció la visa, él solicitó una nueva visa y que le dijeron, está en veremos, estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado. Pero hoy el que fue vocero de la Presidencia de la República en la época de Cartes, que es Mariano Mercado, dio a conocer un Twitter en el que señalaba que era una mentira y que en realidad la visa del expresidente tiene vencimiento en el 2021. Sí. Otras personas del cartismo también nos dijeron eso no es cierto. No es cierto, él tiene la visa vigente hasta el 2021. A ver, veremos. Yo creo que nunca vamos a poder saber. Creo que la publicación de ABC dice en base a fuentes cartistas. Sí. Y el desmentido también viene de fuentes cartistas. Sí, sí. O sea, sí. Lo de ABC iba más lejos incluso, por lo que leí que... Confirmó. Y que envió a un emisario a Israel a ver si el gobierno... A Gustavo Leite con Netanyahu, algo como dijo Luis Barrero hoy, no sé qué tiene que ver en este entierro, ¿verdad? Pero... Claro, yo creo que más que nada por la amistad que existe. Yo creo que mañana pero de todos modos, yo creo que ese es un absurdo, porque ¿por qué te irías a Israel? Es algo que puedes resolverlo por teléfono, ¿verdad? O sea, no... Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a nuestro primer invitado porque todavía no les contamos todos los problemas que tenemos con relación a hechos delictivos. Vamos a hablar de la agrupación especializada con el fiscal Marcelo Pecci en un ratito. Pensé que íbamos a hablar de la Cámara de Diputados también. Y se puede, así que ahí podemos hacerlo también. Pero digo, viene el fiscal Marcelo Pecci, agrupación especializada. Salieron vestidos con uniforme... Policial. Los dicen. Dos miembros del PCC, y hay más que ya no detenidas. Se puede hablar de fuga a estas alturas, Carlos. La liberación de los dos miembros del PCC que estaban en la agrupación especializada de la policía. Hacemos el corte, hacemos la pausa. En un ratito el fiscal Marcelo Pecci con nosotros bajo la lupa esta noche en Noticias Paraguay. Marcelo Pecci, ¿cómo le va? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, Carlos, Estela, Alfredo. Un gusto como siempre estar con ustedes. El saludo a la teleaudiencia. Cuando no hay información así precisa, cuando no se tienen todos los elementos, la gente especula. Y desde el domingo estamos hablando de que los que se fugaron de la agrupación especializada se fugaron vestidos de policía. Ya se dijo ese mismo día, se publicó al día siguiente en las páginas del diario Última Hora. Y la ironía del doctor Boy me dice, sí, se escaparon con uniforme policial y con alfombra roja. Por poco no había una limusina enfrente para llevarlos a estos señores. Qué vergüenza. Sí, ambos elementos ya encontramos en la celda, hallamos uniformes de aspirantes y la alfombra roja la seguimos buscando porque es compatible con el caso que tenemos. Realmente no tenemos que admitir que el sistema de supresión de las medidas de control y seguridad fue muy relevante al punto de haberse dado este penoso resultado, porque ciertamente los exponentes de estas organizaciones criminales tienen una logística muy fuerte, exponencial, creciente, y realmente someterlos al proceso es muy difícil, lleva tiempo, perseverancia, riesgo, y que con tanta facilidad ellos puedan ser liberados, esa es la palabra, porque aquí no se puede hablar de fuga. Realmente es una situación un tanto delicada y preocupante. Alguna vez dicen que estos mismos intentaron fugarse ya,
porque creo que se encontraron algunas sábanas atadas una tras otra. Hace una buena cantidad de... Son presos muy peligrosos. Estaban cumpliendo una condena de 20 y 25 años de prisión. Por un lado, y el formato organizativo del PCC también lo evidencia. Sí. Entonces, realmente queda una preocupación muy importante a nivel Estado, a nivel órganos de seguridad, a nivel persecución penal, a nivel Ministerio Público, en todo este sistema de seguridad, porque si estamos realmente haciendo un esfuerzo grande por perseguir y por erradicar, porque Paraguay no sea un lugar de confort de estas organizaciones, evidentemente si no solucionamos este tipo de falencias graves, vamos a estar con muchísimos problemas a nivel país. Pero imagínate el nivel de frustración que debe tener el grupo de policías que arriesgó su vida, puso su pellejo en juego para apresarlo y comprobar que después otros colegas lo largan. O bien el papel de la sensación de humillación que deben tener los policías decentes, que yo supongo que los hay. Estoy seguro que los hay, incluso en la agrupación especializada, cuando ven que sus jefes y superiores se prestan a este tipo de... Claro, porque a partir de ahí la burla es general o generalizada. La otra vez hablaba con Luis Vareiro, la jueza que condenó a estos miembros del PCC. Puede ser Norma Girala. Norma Girala, ella no es jueza, ¿verdad? Pero decía más o menos que durante el proceso fue bastante difícil porque era amenazada de muerte y ella decía, bueno, ahora estas personas a las que yo condené están libres. Ahora, el fiscal nos va a contar otros datos y detalles porque hay otras personas detenidas también y la forma en que se cree actuaron quienes acompañaron después de la salida de estas dos personas del local o de la sede de la agrupación especializada. Uno dice, Marcelo Piloto mata a una joven en la misma agrupación especializada en una siesta de sábado. Sí, nadie escuchó nada. Y yo decía el otro día, el primer problema de la gente que está en la agrupación especializada es vista y oído. Porque nadie escucha nada y nadie ve absolutamente nada. Es como cuando vos te vas a pedir un registro de conducir, te hacen la prueba de vista y oído. Habría que hacerle también a quienes están ahí para el control. Porque si ocurrió eso con Piloto, se supone que el cambio tiene que generar compromiso y responsabilidad para que no se repitan situaciones de ese tipo o situaciones similares. Sin embargo, dicen que la cámara no funciona. Y si dicen 30 días que no funciona la cámara del circuito cerrado, ¿verdad? Quiere decir que estamos más o menos en la época donde Piloto mató a la joven. Sí. Entonces no sabes quién entra, no sabes quién sale. Vos podés dudar de que todo eso es premeditado. Porque todo es irregular, no podés entrar tan fácilmente y no podés salir tan fácilmente. A lo mejor, aparte de lo que vos proponés de vista y oído, haga falta implementar algún tipo de uniforme como los que usan la gente que trabaja en los cofres de los bancos, en los lugares donde hay mucho dinero, sin bolsillo. Y es probable también, es probable también que eso es necesario, ¿verdad? Pero ellos salen, ustedes no pueden confirmar cómo salieron hasta este momento, ¿verdad? La parte que sí podemos confirmar es que fueron liberados, no que generaron y ejecutaron una fuga maestra. Yo creo hubo apertura de puertas. Ahora, el lugar exacto, al no tener las cámaras y al no nadie haberlos visto o declarado haberlos visto, sigue siendo todavía una arista investigativa a comprobar, pero evidentemente fue facilitado a través de la supresión de los controles debidos. Fiscal, ¿usted habló con los policías detenidos? Con el equipo de fiscales integrado por el doctor Hugo Golpe, la doctora Alicia Saprissa. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Y cada uno da una versión parcial y acorde al rol o al lugar donde estaban. Hemos interrogado a todos, hemos dado la oportunidad de hablar, hemos colectado elementos, lo hemos conjugado y a partir de ahí hemos formulado las imputaciones y hemos decretado las órdenes de libertad con respecto a otras personas, lo cual no significa desvincularlos definitivamente de la investigación, simplemente es ser coherente con lo que tenemos en este momento. Pero con respecto a los que fueron imputados, sí tenemos suficientes elementos de sospecha de que incumplieron evidentemente su rol y eso tuvo una relación directa con la facilidad de liberación de esta... Como mínimo sí. Alguna negligencia, ¿verdad? Yo nunca hablé de negligencia, Carlos, yo soy más claro, sí creo que hay conductas ya dolosas en el sentido de sean activas u omisivas, en su caso en el sentido de suprimir los controles. Esa es la sospecha que tengo. Bueno, pues a veces confundimos también, porque a veces decimos nosotros que
estando en la agrupación especializada hay gente especializada también en el control y en el cuidado. Y no es tan así, porque por lo que se supo, algunos aspirantes estaban de guardia ese día. Sí, en el ¿verdad? puesto 4 específicamente. Por ejemplo. El puesto 3 es difícil de repente graficarlo, pero por dar una idea, hay una escalera que baja la parte posterior, la parte de atrás, y ahí se llega a un pasillo. Uno mirando a la izquierda ve el puesto 4 que estaba con un aspirante, cosa que no puede ser. Un aspirante está para aprender, en todo caso, siempre acompañado de un policía. Y el puesto 3 fue relevado, fue suprimido en cuanto a la presencia de un oficial de policía porque se lo dio permiso. Que se lo dé permiso es una situación, pero que no se reponga al personal allí, claro. Ya es otra cuestión que con mucha más incidencia y gravedad en este caso, ¿no? Yo creo que las fotos que se publicaron ellos mismos dieron, porque los que se escaparon, digo, porque el boquete ese que se publicó, yo no creo que... No. Ahí no pasa nadie. No. Y después el tema de la reja también, figura decorativa, ¿verdad? No, ahí ellos salieron con complicidad, dice del propio presidente de la República, y las investigaciones se acercan a eso también. ¿Con complicidad de? De los policías. Sí. Ciertamente nosotros tenemos información que está en desarrollo y que lastimosamente no la podemos exponer en forma muy pública todavía, en el afán de lograr consolidarla. Pero estamos convencidos de que hubo una planificación previa allí, de la que incluso pudo haber participado el propio Tiago Ximénez, ya con gente de allí. Es por eso que hemos imputado también a otro recluso de nombre Sergio Ramírez, que estaba allí y que creemos que también participó conforme a elementos que tenemos en la planificación de esto con los jefes encargados directamente de la custodia y de la revisión de los sistemas de seguridad. De los dos delincuentes en sí no hay ninguna noticia. No. Estamos procurando, nuestra policía es muy buena, realmente es muy buena, hay personal sumamente capacitado que está abocado a este trabajo, el Departamento contra el Crimen Organizado, realmente haciendo relación a lo que hablábamos al principio, hay gente buena también, tenemos que valorarla, tenemos que premiarla, son los menos, no voy a decir una cosa por otra, pero tenemos que tratar de fortalecerlos, de jerarquizarlos, y es con ese grupo que estamos ahora trabajando, depositando la confianza, trabajando interinstitucionalmente en el sentido de tratar, por un lado, de encontrar a estas personas, someterlas de nuevo al proceso, aunque sea complicado, y estamos avanzando muy bien en el tema de todos aquellos que participaron en la liberación de los presos, en la frustración de la persecución y ejecución penal, y quienes dieron otro tipo de apoyo también afuera. Claro, porque hay que entender que si bien es cierto, los principales responsables son quienes debían cuidar y controlar, están los otros también que facilitaron la fuga, ¿verdad? La señorita que apenas 18 años, que fue y la rescató detrás, creo que de... Jennifer Monge, sí. Sí, en la parada de una línea de transporte. Sí, que sería pareja sentimental de este recluso Sergio Ramírez. Sí, evidentemente ella fue involucrada en el plan concebido y tuvo el rol de, en las cercanías del lugar, ubicarla y transportarla, alejándolos del sitio a estos dos. Ella le lleva a un sitio, a Sajonia, algo por el estilo, ¿verdad? Posiblemente sea la casa de Sajonia, y estamos vinculando también con la conexión con otro vehículo que fue justamente el incautado en el día de la fecha. Pero ella le lleva ahí y después alguien le saca de ahí otra vez. Otra gente. Es la hipótesis más sustentable. Y en el caso de la joven primero, para no ir a hablar todavía de los otros detenidos que no tienen que ver con la policía, porque creo que la policía son 6 en total los que están imputados. Y que son 4 policías, la joven y un recluso. 6 en total imputados, ¿verdad? Aparte de ellos hay otra gente también detenida. Los aprendidos y detenidos hoy que respecto de ellos tenemos que adoptar las decisiones el día de mañana. Pero quiero hablar de la joven. Sí. Ella por más que cuente hoy qué es lo que pasó, igual alguna pena va a tener o no. Ella está procesada por liberación de presos y por frustración de la persecución y ejecución penal, en razón de que tenemos elementos que nos indican preliminarmente que estuvo involucrada en el plan. Ella no es de casualidad que simplemente cumplió una tarea menor. Ella fue convocada para lograr alejar a estos reclusos de la zona neurálgica, que es la zona ya cercana a la agrupación especializada, porque convengamos que
a partir de que algún oficial que no esté metido en esto alertase, evidentemente se lleva a hacer una operación de búsqueda inmediata, ¿no? Una Ahora, redada, claro. pero la joven durmió en la agrupación especializada. No, la joven tiene antecedentes de registro de visitas, pero no, o sea, ella estaba afuera y llega a un lugar determinado, consensuado, para lograr darle el apoyo que necesitaban estas personas para alejarse del sitio peligroso para ellos todavía. Hoy hablábamos, Carlos, no sé si era con el comandante, el que nos decía que si bien no funcionaban las cámaras de seguridad interna, sí había registros de las cámaras de 911. Sí, las cámaras del 911 en las cercanías de la agrupación especializada fueron muy útiles para progresar con este trabajo que nos permitió detectar a la joven. ¿Son las que están en las calles de enfrente? Más o menos en las cercanías, sí. En las cercanías hay algunas a unas cuadras y en otros lugares estratégicos que nos ayudaron realmente. Pero las internas, evidentemente, la información que nos dan es que funcionaba, pero para un control, un monitoreo inmediato y no así en el sistema de grabado, de guardado de información. Ahora, y después, la joven está detenida, está imputada. Sí. El recluso, el Sergio Ramírez, aparte ya de su carga que tiene en la agrupación. Todos están con prisión. El juez decretó prisión hoy. Perfecto. ¿Y dónde guardan prisión? Los 4 policías están en el Departamento de Investigación de Delitos. Hemos pedido con el equipo de fiscales asignados al caso que no sea en el mismo lugar, por razones obvias, porque eso puede obstruir la investigación evidentemente. Claro. Entonces, de momento, por lo menos hasta que aseguremos los medios de prueba y espero el lugar tenga condiciones medianamente seguras de reclusión en un futuro, podrá cambiar, pero por ahora están allí. La joven está en el Buen Pastor y el otro recluso Ramírez se lo trasladó a Tacumbú. Se lo sacó de... Sí. ¿Y Ramírez es que asalta banco? ¿Qué antecedentes Entiendo que él es un caso anterior, pero entiendo que tiene un caso de asalto al empresario Francisco Campos y luego fue liberado, estuvo también involucrado en otro tema de asalto y volvió a ingresar al proceso y a la cárcel. Perdió varios de sus integrantes de la agrupación especializada en los últimos tiempos. Se fue Piloto y se fueron estos dos por cuenta propia. Piloto no se quería ir. Cucho pidió irse. Y Cucho ya se fue a Tacumbú. Sí, hay muchos que están pidiendo ahora el traslado porque dicen que no es un lugar seguro. Es preocupante. Y no es seguro. Sí. No, pero me consta que hay jefes policiales que están muy preocupados, que dan su voz de alerta ante esto y que están dando su mejor esfuerzo, su preparación en el intento de que esto cambie, ¿no? O sea, de tratar de, si bien no estuvo nunca concebido como un lugar de reclusión, mientras que no tengamos la debida cárcel de máxima seguridad, necesariamente hay que establecer controles serios aquí, ¿no? Porque si no, esto puede seguir. Y aparte de los detenidos e imputados, ¿hoy se aprendió alguna otra gente? ¿Por qué? Sí, estamos ahora, prosiguen los trabajos, estamos con otras personas aprendidas y son las mismas, se adscriben a la misma situación de apoyo una vez que ha ganado la calle o han ganado la calle estos dos reclusos. Fue un sistema coordinado y un sistema de relevos, de postas. Pero ¿cómo se llega a ellos? ¿Se puede contar eso o no? Sí, conectando varios elementos, conectando cruce de llamadas, conectando información de inteligencia a través de las cámaras, de las chapas, de los vehículos, etcétera. Son una serie de elementos que nos fueron conectando bastante. Sistemas de peajes, movimiento de vehículos, son muchos los casos. Cuesta suponer, fiscal, la cantidad de plata que dispone esta gente del crimen organizado. Porque en otros casos, en los casos judiciales, sobre todo del interior, uno se encuentra con un juez que de repente sorpresivamente libera a un narcotraficante, ¿verdad? Y bueno, le dan una libertad en un momento de descuido y uno piensa, bueno, evidentemente fue comprado, pero ¿por cuánto tuvo que haber sido comprado para que el juez, que sabe que va a tener consecuencias, sabe que vaya a jurado enjuiciamiento, que lo van a suspender y que va a perder su carrera judicial? Y puede ser procesado penalmente. Y lo mismo lo hace. También. Tiene que ser un dinero muy consistente, ¿no? Claro. Y estos policías,
hicieron esto a sabiendas de que iban a estar sospechados y probablemente presos, y iban a terminar de baja, como probablemente ocurre a la mayor parte de ellos, y lo mismo lo hacen. Es decir, que el dinero tiene que justificar toda esa pérdida de moral familiar, de sus amigos, de su carrera. Interesantísimo el razonamiento, Alfredo. Ciertamente la perspectiva del investigador descarta filantropía, altruismo en este tipo de casos, y más aún teniendo al PCC enfrente, ¿no? Entonces, no solamente puede perder su carrera si se comprueba los elementos de imputación, sino también está sometido a un proceso penal, ¿no? O sea, es doble la sanción que puede tener una persona que está involucrada en esto. Y evidentemente el investigador se formula hipótesis, y el sentido común y la racionalidad nos señalan que evidentemente, claramente aquí tuvo que haber existido algún componente económico que realmente justifique y aliente a cometer conductas tan graves. Todo a nivel de sospecha suficiente, eso claro, no hay una investigación cerrada para que entienda la gente, pero son los elementos que tenemos a esta altura. Habló de dinero, Alfredo, recién, y me vino a la memoria que le detuvieron en Amambay hoy a una persona que tenía 292 millones de guaraníes. Y ya fue traído a Asunción. Se cree que tiene alguna relación con el EPP. Que parece ser que no es un monto muy alto para lo que se maneja tampoco, suele ser incluso más alto, ¿no? Sí, pero, o sea, pero estamos hablando no de... siendo alto, otra vez se maneja niveles altos. EPP dice. Sí, no, EPP, Sí. No es PCC, ¿verdad? Pero de todos modos, para el EPP también de repente puede que sea poco. Pero una persona con 292 millones de guaraníes... ¿Cómo lo justifica? Alguna explicación tiene que dar, ¿verdad? Fiscal, perdón, hablamos de la fuga de la agrupación especializada, y uno necesariamente conecta con lo que pasó también esta madrugada en el Pejú, en el sentido de lo que implica la gente del PCC en Paraguay. De cómo, usted vino no hace mucho aquí y hablábamos de estos peligros, ¿verdad? De lo que implica ya esta situación prácticamente de guerra que tenemos en la frontera, y con mucha asiduidad, frecuencia en este tiempo. Sí, lo que pudimos apreciar con respecto a este último hecho es de naturaleza superlativa, ya a nivel de mexicanización, ¿no? O sea, bastante preocupante, y el nivel de fuego, el nivel de violencia extrema es acorde con este tipo de situaciones, y el enfoque es global. Evidentemente, esto pasa por una fiscalía íntegra, pasa por jueces que no liberen fácilmente a estas personas, pasa por los lugares de reclusión, pasa por una serie de factores que realmente sean disuasivos y hasta impeditivos de que sigan instalándose estos grupos en el Paraguay o ingresen con tanta facilidad. La tarea va a ser muy dura. Evidentemente estamos con estas falencias muy significativas, pero no queda otra que reafirmar el compromiso, y estos grupos siempre van yo creo que van a ser medianamente pensantes también en darse cuenta que digamos los objetivos de ellos va a estar en poder obtener el ambiente rentable para sus operaciones, y que al deber enfrentarse con organismos de seguridad fuertes, un ministerio público sólido, jueces probos, íntegros, evidentemente ese no va a ser el camino. Entonces, lo que podemos hacer y debemos hacer es fortalecernos nosotros en ese sentido y tratar de disminuir por lo menos estas grietas que tenemos actualmente. No recuerdo si esto, para cerrar la participación del fiscal Pecci, agradeciendo la gentileza de siempre, no recuerdo si en el caso piloto, los oficiales que fueron sacados de la agrupación pasaron a la justicia. Porque en este caso, acá hay un caso totalmente distinto, porque generalmente ocurre que se comete un error, se falla, la institución falla, algunos de sus hombres fallan, se los separa, se los aparta del cargo y ahí se termina todo. Acá hay gente que va a tener que, así como están las cosas, posiblemente afrontar hasta juicio. En esta causa, realmente la perspectiva de evolución del caso es importante. Si bien en una etapa inicial los elementos que tenemos son sólidos. Entonces, bueno, a mí particularmente, y creo que al equipo fiscal que está asignado al caso,
no encontramos algún justificativo que pueda enmarcarse dentro de una simple negligencia que con esta facilidad estos reclusos hayan abandonado el sitio. Y creo que vamos por buen camino. Como les dije, no es el momento que podamos exponer mucho de lo que tenemos, pero estamos trabajando incansablemente para tratar de avanzar y ya quizá poder describir con mayor detalle en el futuro algunos avances que nos puedan hacer cerrar este componente de partícipes, pero sin descartar que podamos restablecer las cosas, que estas personas vuelvan al lugar donde deben estar también. ¿Usted cree que estos presos, ya no son presos, estos miembros del PCC, siguen en Paraguay? Y tienen la capacidad de estar fuera. Realmente tienen muchísima capacidad, mucha conectividad con, ¿pero qué condena, con mucha gente. ¿Pero qué situación? ¿Cuál es la situación de ellos en el Brasil, por ejemplo? Creo que tienen también algunos antecedentes, pero yo no creo que definitivamente se queden tampoco en el Brasil. Yo creo que podría darse una situación pasajera para tratar de, en cierta manera, debilitar o sacar el estímulo a las fuerzas policiales en el sentido de que no han podido recuperarlos, ¿no? Y quizás sea un tiempo, porque evidentemente así como está la situación en Brasil también, se habla de un régimen ultraconservador que va a asumir ahora muy fuerte. Entonces eso nos exige a nosotros como país que nos pongamos en contexto y que también logremos afianzar conforme al trabajo ya a nivel de países, cooperación internacional, un esquema sólido de información y de acción concreta para tratar de combatir a estos grupos. Carlos, en este caso no se puede usar la famosa frase paraguaya desagradecido preso pues, porque estos habrán dejado un buen aguinaldo a lo que le abrieron. Alguien me decía el otro día, se concretó lo de fiesta segura. Y sí, es como para sospechar, es para sospechar. Fiscal, gracias por venir. Muy amable como siempre. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. No preguntamos más porque tampoco el fiscal puede contar muchas cosas más, claro, pues, que tiene que reservar, o si no, los muchachos estarán mirando la televisión. ¿Cómo es que se llama? ¿Matrix y el otro? Matrix. A mí de repente cuando vengo de madrugada digo, ¿será que me va a aparecer Matrix o Araújo en una de esas? Bueno, gracias, fiscal. Hacemos una pausa, en un ratito ponemos bajo la lupa con el arquitecto Julio Mendoza el Metrobús. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar del Metrobús? Se fue, no pasa nada. En estos días termina el contrato de Mota Engil y dice 23. Que quiere cobrar 18 millones de dólares más. Queda una colita. Queda una colita, un restito que quieren cobrar. La pausa y ya volvemos, por favor. Bien, volvemos aquí después de un poco larguito corte que tuvimos, un problema interno que tuvimos acá con la energía. Y este corte de energía le llevó a Carlos. Le llevó a Carlos, que tenía otro compromiso y tuvo que retirarse. Cierto, se fue a está recibiendo un premio por ser uno de los personajes populares del año. Así que más éxitos todavía para Carlos. Bueno, arquitecto Julio Mendoza, disculpas por este problemita que tuvimos, pero ya estamos contigo. Al contrario, muchas gracias. Es para mí un placer, un honor, la oportunidad de partir con ustedes y a través de ustedes con la opinión pública, con la comunidad y sobre todo con el tema que hoy me trae, que es el tema del Metrobús. Sí, parece un tema olvidado, pero no es. Y hoy el diario Última Hora nos daba este título que nos sorprendió. Decía, Mota Engil quiere cobrar costos adicionales por retraso en la liberación de la franja, 18 millones de dólares más. Y citando siempre a Última Hora, decía que la obra en sí del Metrobús en un principio empezó con 54 millones de dólares. Luego saltó a 72 millones de dólares. Mota Engil llevó ya 23 millones de dólares por 3,8 kilómetros del corredor central del Metrobús. ¿Puedo dar un poquito más de precisiones de números? Sí. El contrato se firmó, como dijiste, por 54 millones de dólares. Sí. Luego surgió un adicional de 34%, sí, que es 18 millones de dólares.
Mota-Engil ya certificó, según la información que yo dispongo extraoficial, por 16 millones de dólares certificó, o sea, trabajo realizado. Y cobró un anticipo de 9 millones. O sea, 16 más 9 es 25 millones. Pero devolvió proporcionalmente el anticipo 3,1, de modo que está en 22 millones, como dijiste. El trabajo que ellos hicieron es más o menos un 30% del contrato, de los 54. Y ellos reclaman 18 millones de dólares por el trabajo por la falta de liberación de franja de dominio. Hay que señalar que el problema de falta de liberación de franja de dominio es una enfermedad que tienen todos los contratos viales del Paraguay. Se atrasan años. Solamente que en general cuando trabajan con empresas paraguayas, las empresas paraguayas se tragan el sapo y aguantan. ¿Y cómo vas a cobrar esto? Pero realmente todo el parque de máquinas está parado. Entonces, ahora se encuentra con una internacional que le va a llevar hasta hasta ¿cómo se llama en París? La Corte de Comercio de París para cobrar. No se puede licitar una obra sin liberar la franja de dominio. Es absolutamente una irresponsabilidad. Ahora, estamos 19 de diciembre. Sí, ahora el 23 vence el contrato. Sí. 3 días a partir de mañana. Sí. Para que que venza el plazo. Este dolor de cabeza que fue siempre Sí. Mota-Engil termine su plazo. Sí. Yo te pregunto, arquitecto, si vos fueras el ministro de Obras Sí. y tuvieras esta herencia, Sí. y tenés dos caminos, tratar de concertar esto, como dicen los brasileros, o hacer otro proyecto, ¿qué harías? Otro proyecto. Ahí está el proyecto que debe hacerse. Esto que están viendo ustedes se llama el Furafila de Brasil. ¿Y qué es? Es un elevado. ¿En qué ciudad? San Pablo. Esto que están viendo acá es el elevado de San Pablo. Ahí ven, y ahí vienen los vitrenes. Esto no estamos inventando la pólvora. Esto ya se hizo en mucha parte del mundo. Y era la solución adecuada, porque, como les dije en Off the encima de Record, Eusebio Ayala. ahí está. Ya sé, claro. pero ¿cómo harías ahí Y sobre Eusebio Ayala? pone una columna central en el patio, así como está ahí, la columna en el paseo, y tenés arriba los 9 metros. Vos tenés que cada lado de 9 metros la pista, y arriba vas a cubrir 4,5 encima de cada pista. O sea que no es que va a techar la avenida. Y donde hay estaciones, acá se ve, allá está aquel azul de la estación, viene y se hace una estación sobre la calle. Y apenas poner los ascensores y la escalera en la vereda. Con esto vos liberás, conseguís lo siguiente, separás. Mientras construís, no parás nada. No parás nada, no interferís con el tráfico, no interferís con los vecinos. Esto se puede hacer totalmente prefabricado y montado y terminar en 10 meses. Además... ¿En 10 meses? Sí, señor. Lo que nos dijeron, interrumpo ahí, arquitecto, porque lo que nos dijeron los técnicos anteriores es que el costo es inconmensurablemente más alto. Es más barato que lo que ellos están haciendo. ¿Es más barato? Lo digo porque tenemos estudiado. Un equipo técnico es más barato que lo que ellos están pagando. ¿Es posible que como el Metrobús en realidad en Paraguay no sé qué por cabe en el ancho de la avenida? El Metrobús funciona en Curitiba, el Metrobús funciona en 9 de julio, en muchas partes del mundo. Acá el problema es el ancho de la avenida. Y quieren, peor, quiero advertirle a la opinión pública, quieren meter los binarios en la calle General Aquino, en Mayor Bullo, y después venir por Azara y por Herrera. Eso sí que va a ser la locura total. Acá lo que hay que hacer es esta misma solución y llevar, y ahí en donde Dos Bocas, pegar una diagonal y seguir por Rodríguez de Francia, llegando hasta Hernandarias. Y ahí baja, llegar hasta el centro con una autopista.
Y con esto vos no reducís la capacidad de la ruta abajo tampoco. Porque quedan las 6 pistas libres abajo y se agregan 3 pistas arriba. Te digo que no cuesta igual, cuesta más barato. ¿Por qué? Porque los costos generales, que es lo que hoy le están cobrando los 18 millones de dólares en la demora, porque acá hay que separar dos cosas. La ejecución de la pista, por un lado, y por otro lado el canal técnico. Resulta que los dos problemas más graves del Metrobús fueron la falta de liberación de franja de dominio y segundo, la zanja técnica. ¿Por qué? Porque en Paraguay no hay plano de qué es lo que hay abajo. Entonces vos tenés que separar, vos terminás la autopista en 10 meses. Probablemente la zanja técnica la vas a hacer más lento. Seguro que vas a hacer más lento porque no sabes que te va a encontrar. Pero usás mientras usás la autopista. Pero abajo vos podés usar un tercio nomás. La zanja técnica no tiene por qué tener 9 metros. Entonces trabaja. Y además, una torpeza más. Acá abrieron toda la pista. Esto vos podías hacer la zanja técnica, terminar cada 100 metros. Vas haciendo cada 100 metros y vas liquidando. No podés abrir todo de una vez. ¿Quién es el culpable de que haya sucedido esto? Y nosotros, todos nosotros que nos callamos y dejamos que hagan esta estupidez. ¿O vos crees que el único arquitecto ingeniero que entiende algo soy yo? Esto, ¿quién lo vio? Ahí está la estación del bus. Esto hay en México, en Colombia, en todo el mundo hay. No cabe. Se cansaron de advertirle gente como Panco, no Panco, un loco. Y Tabuni Opea. Y te dicen que es mucho más caro. Yo le desafío acá a un debate con números a los responsables del Metrobús para demostrarles que es mentira que es más caro. Ahora, el monto que... No quiero decir nombre porque Yargel. Y este proyecto... Mal parido. No, este que usted propone, sí. El de San Pablo, ¿se puede aplicar tanto a energía eléctrica como diésel? Y vos lo que ponga arriba ya el material rodante no importa, no tiene nada que ver. Claro. Si vos pones trolebuses, si pones un tren, esto hicieron en San Pablo trenes también, pero eso ya es lo de menos. Vos ya tenés la vía. Entonces esto yo haría, ¿cómo haría? Salgo de Hernandaria, me voy, llevo en Dos Bocas, ahí de Bió, ¿verdad? Sigo por Eusebio Ayala y cruzo con un elevado San Lorenzo, que es otro cuello de botella, y me bajo ya allá en las rutas. Y tengo demostrado el costo por kilómetro. ¿Y cuánto cuesta por kilómetro? Déjame, ese es mi negocio. Pero yo te demuestro que es más barato que lo que pidieron. Ahora, ¿hubo o no sobrefacturación en el tema Metrobús? No puedo opinar de eso porque no conozco su costo de ejecución. Yo lo que conozco es el presupuesto que presentaron. Y vos no puedes hablar de sobrefacturación cuando se adjudicó en una licitación pública. Porque ese precio se aceptó. Cuando yo acepté comprar un iPhone en $10,000 cuando costaba $10,000 y después a un año se vendía en $1,000 y así nomás. No estamos en el comunismo, estamos en el país de la oferta y la demanda. Entonces ese precio fue en una competición ganaron ellos. Ahora, que tuvieron un adicional de $18 millones y es porque hay imprevisión en el proyecto. Los dos pecados del proyecto fueron la falta de liberación de la franja de dominio y el segundo, la falta de tres pecados, la falta de información sobre las instalaciones subterráneas, entonces vos no sabés cómo avanzar. Y el tercer pecado es que se empezaron en meter un pie 45 en un zapato 42. Ahora, este fin de año hay que pensar en otra cosa. Y me parece que el gobierno, por lo que dijeron los nuevos encargados del Metrobús, no está pensando, no tiene muy claro qué hacer, me parece, pero no es una cosa radicalmente distinta a lo que hay y lo que piensan hacer. Por lo menos no han comunicado. Yo no puedo decir si saben o no saben, pero no han comunicado a la opinión pública qué es lo que piensan hacer. Uno podría suponer que no saben qué hacer, ya sea al punto de vista administrativo, porque la rescisión con esta gente puede ser que sea más de $18 millones.
O puede ser en la cuestión técnica no han estudiado. No Pero puedo yo opinar de lo eso. que veo, arquitecto, es que se están liando incluso en cosas aparentemente menores. Hoy hubo una manifestación de frentistas que no cobraron ya ahora el subsidio que se les había prometido. O sea, están volviendo a embarullarse en esa burocracia. Hoy hubo manifestación en el Ministerio de Obras Públicas, en la Fiscalía y en el BID. Con esta situación no hay problema de frentista. No hay frentista afectado. Ahora, ¿por qué usted cree que el MOPC llevó a cabo un proyecto que usted dice, bueno, se dijo en aquella ocasión que era inviable y con el tiempo se confirmó, diríamos? Es inviable porque en realidad no se hicieron bien nomás las cosas o... No, yo creo que ese proyecto es inviable en ese lugar. Pues repito, porque el Metrobús ha funcionado bien en Curitiba, ha funcionado bien en 9 de julio. El ancho de Eusebio Ayala es el primer problema. El segundo problema es que no tenían los títulos. Si tenían la franja de dominio, se iban más rápido. Pero estoy contento que haya fracasado. Pero no por malo, sino porque por suerte da la oportunidad a este gobierno de reestudiar, de reformularlo, de hacer algo más funcional para lo que es nuestro país, donde le llaman avenida hasta la calle España. No son avenidas. Repito, acá pueden mirar cómo se hace. Yo más que mirar esto, que me parece un sueño que algún día tengamos. ¿Por qué un sueño? Es algo simple. Porque lo que veo es una pesadilla. La pesadilla de anda a ver los viaductos que hay acá en la ruta 3, viniendo hacia tu valle. Sí. ¿Cuál es el problema? No, pero Perana, lo que decía el arquitecto es esas obras del Metrobús incrustadas en la calle Luis Alberto de Herrera, a Es Edo. una locura. Eso a mí me parece... Eso va a ser demencial. El conflicto social, político y económico, el berenjenal en que se van a meter, ese es cada problema. Me dijiste que dispare todo en 15 minutos. Sí. Me parece que dispare todo. No, pero está bien. ¿Y qué noticia usted tiene si el gobierno va a cambiar o no de proyecto? No tengo noticias al respecto. Pero les cuento que esto que estoy diciendo acá, lo dije en diversas esferas de gobierno. Sí, me presenté a dialogar. Yo soy expresidente de la CAPACO, soy representante de la industria en la FEPRINCO, soy miembro del Consejo de Presidente de la UIP. Es decir, soy un ciudadano interesado en esto. He sido el generador de la idea de la costanera de Asunción. Es decir, a mí me interesa, soy docente de la Facultad de Arquitectura, entonces, como persona interesada me acerqué y aparte de esto le mostré cosas más específicas. Pero esto te muestra lo que hay que hacer. Ahí se va el bus, ahí se va el bitren, sin problema. Arquitecto, vamos a seguir hablando de este tema. Pero con lamentablemente mucho gusto. Tuvimos este inconveniente aquí. Voy a señalar una cosa más. Sí. El tema del cierre de este contrato, sí. el que le paraliza al gobierno. Porque el pagar esa suma... Vos estás hablando, arquitecto, de esos 18 millones. Sí, y que puede ser más. Porque se ha contratado irresponsablemente. O sea, Mota Engil tiene razón a su criterio. Es un tema muy difícil. Yo no soy un juez, pero yo te advierto que a nosotros, a las empresas nacionales, no nos suelen reconocer los gastos improductivos. A veces sí, a veces no. Este rubro estaba previsto en la ley 1533, obras públicas, y en la 2051 se eliminó, pero como este es un contrato del BID, tiene previsto este tema. ¿Qué abarca gasto improductivo? Y gasto improductivo es cuando vos te paralizan la obra o te bajan el ritmo por razones ajenas a vos. Porque vos tenés tu planta de asfalto, tu planta de trituración, tu equipo, todo, y vos tenés que tener un ritmo de producción. El costo indirecto de una obra de estas es el 20%. Voy a poner un número rápido. 20% de 50 millones es 10 millones de dólares. ¿Ok? Que es lo que vos tendrías que gastar en el plazo total de la obra en gastos indirectos. Que no es cemento, varilla, eso. Esto tenía un plazo, no sé, de un año. Entonces, ese 10 millones de dólares dividido 12
es el costo mensual indirecto. Si se va 20 meses más, ese $1 millón por mes se va multiplicando y es un costo real. Bien, arquitecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alfredo, ya tendremos oportunidad de vamos a seguir profundizar, hablando porque es pero muy interesante. Sería interesante hablar cuando sepamos qué va a hacer el gobierno a partir del 23 de diciembre. Sí, pero vamos a yo ver. sí le digo, estoy absolutamente, puedo demostrar y debatir que no es más caro. No es más caro. Y se hace mucho más rápido. Bueno, buenas gracias. noches, Gracias. arquitecto, buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias a la teleaudiencia por vernos y despedimos Bajo la Lupa.